Bueno, hemos empezado hablando acerca de este tipo de movimiento. ¿Cuál es este? ¿Qué movimiento es este? Uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo, uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo. Sí, muy bien. Uniforme acelerado. ¿Listo? Otro tipo de, un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre. ¿Listo? Entonces, pregunto yo, ¿cuáles fueron las primeras consideraciones que nosotros hicimos acerca del movimiento uniforme acelerado? ¿Qué habíamos dicho acerca de este tipo de movimiento? ¿Qué fue lo primero que dijimos? ¿O por qué se caracteriza este movimiento? Porque su velocidad aumenta. Muy bien, su velocidad, puede aumentar o puede disminuir. Lo que sucede con la velocidad es que cambia, ¿listo? Cambia con el tiempo. ¿Y qué otra consideración hicimos? ¿Cuál fue la siguiente que hicimos? ¿Qué sucede con la aceleración? La aceleración en este tipo de movimiento es ¿qué? No lo sé, profe. Y no me acuerdo y mi cuaderno está en el colegio. No, ¿qué pasó, Samuel? F. F, sí, F. Bueno, la aceleración es ¿qué? Si la velocidad cambia con el tiempo, ¿qué sucede con la aceleración? Constante. Muy bien, la aceleración es constante. Esas son las consideraciones que hicimos nosotros cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En caída libre se presenta la misma situación. Solamente que aquí, ¿cuál va a ser el valor de la aceleración? ¿Es cuál? ¿Cero? No es cero. Para caída libre, ¿cuál es el valor de la aceleración? 9,8. Exacto, es la La gravedad. aceleración de la gravedad. ¿Listo? Este es el valor. ¿Y cuánto vale? 9,8. 9.8 ¿qué? Metros sobre Metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿listo? Son metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de la gravedad en promedio en la superficie terrestre. Ustedes pueden consultar distintos libros y se van a dar cuenta que este valor puede cambiar un poco cuando estamos en distintas zonas. ¿Listo? En algunas regiones, por ejemplo, en Rusia, perdón, este valor puede ser de 9.7, 9.72 o puede llegar a 9.9, ¿sí? En promedio, este es el valor que se acepta a nivel general. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con la caída de los cuerpos? ¿O cuál era la percepción que se tenía hacía muchísimo tiempo, hace más de 2000 años, que tenían los griegos? Que cuando nosotros dejábamos caer dos objetos, pongamos este pequeño objeto de acá, y este otro objeto de acá, ¿qué sucedía con estos dos objetos? Si los soltábamos al tiempo. La concepción que se tenía es que si yo tenía esos dos objetos acá, en mis manos, y simplemente los dejaba caer, el objeto más pesado caía más rápido. Esa era la consideración que se tenía. Y ese concepto fue derrumbado, esa percepción que se tenía fue tumbada por Galileo Galilei. Lo que él hizo fue lo siguiente. Entonces, él lo que hizo fue tomar objetos de distintas masas, por ejemplo, esta pequeña esfera, y la puso a rodar sobre un plano inclinado. ¿Listo?
A esta esferita, a esta masa, le fue agregando más masa, la fue haciendo más pesada, mucho más grande. Y la puso a rodar en este mismo plano inclinado. Y él lo que hacía era contabilizar el tiempo que tardaba en llegar desde este punto hasta este punto. ¿Cómo contabilizaba el tiempo en esa época? Recuerden que estamos hablando más o menos del año 1600. Lo que él hacía era contar las gotas que caían, las gotas de agua que caían de un recipiente. Y esa era la forma en la que él contaba o calculaba el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando él logra tumbar esta teoría, bueno, logra decir que los objetos, no importa la masa, se ven atraídos por la misma aceleración, es cuando se empieza a hablar de lo que hoy llamamos como caída libre. ¿Listo? Como es un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, va a tener un comportamiento igual que va a tener una serie de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones encontramos acá? ¿Cuáles son las ecuaciones para caída libre? Como es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, van a ser similares a las que ya habíamos estudiado, las que habíamos visto antes. ¿Sí? Solamente que vamos a cambiar qué valores. La aceleración, porque ya no va a ser simplemente esa A que encontrábamos, sino la vamos a cambiar por el valor de G. Y también la dirección en la que la calculamos. Usualmente los cálculos los estamos haciendo sobre una recta, estamos haciendo en este plano, ahora los vamos a hacer en esta dirección. A esta dirección, si lo ubicamos en un plano cartesiano, ¿cómo la llamamos? ¿Este eje qué sería? ¿Mi eje vertical o mi eje qué? Sí. Mi eje Y, listo. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones para caída libre? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería la primera? Gravedad. Gravedad, bueno, la gravedad está implícita en ellas. Entonces vamos a hablar de la ecuación de altura. Es decir, Y ya no va a ser X, que lo llamábamos desplazamiento horizontal, sino va a ser Y, que va a ser la altura, más o menos la altura en la que vamos a hacer los cálculos. Esta ecuación nos permite calcular la altura en distintos instantes de tiempo. Es decir, yo me puedo ubicar acá y calcular la altura respecto al nivel del suelo si conozco la velocidad con la que va cayendo el objeto, porque conozco a su vez la aceleración de la gravedad. Puedo hacer el mismo cálculo acá, puedo hacer el cálculo más abajo o más arriba, ¿listo? Voy a obtener valores distintos. ¿Y está dada por qué? La altura inicial, que es lo que llamamos Y0, más siempre va a tener la velocidad inicial, que va a estar siempre multiplicada por el tiempo, más un medio del valor de ¿qué? De la aceleración, que en este caso va a ser G, por el tiempo al cuadrado. Esto es para caída libre, pero nosotros habíamos visto que para rectilíneo uniforme era igual, solamente que le poníamos era X. X igual a X sub 0, posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Son completamente análogas. Solamente que este es para movimiento en el eje X, ¿listo? En esta dirección. Y esta primera, esta de acá, sí es para el movimiento en el eje Y. ¿Qué otra ecuación tenemos? Si son similares a estas, a las que ya hemos visto. ¿Cuál sería la siguiente ecuación? Mientras las chicas van terminando de apuntar, ¿cuál sería la siguiente ecuación? Por ejemplo, Diego. Velocidad final. O bueno, velocidad final, sí, muy bien. Entonces, ¿cuál sería esta? ¿Velocidad final a qué es igual? ¿Velocidad final o velocidad simplemente? Altura más velocidad inicial. Altura. ¿Seguro, Camilo? No. Recuerden que esta Gravedad. tenía... Listo, vamos a empezar. La velocidad, como aquí va cambiando con el tiempo, va a tener la siguiente forma. Velocidad va a ser igual a ¿qué?
Primero una velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que de primerazo, bueno, o de arranque lleva el cuerpo, que es igual, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué aceleración está acá? La gravedad. ¿Listo? Es completamente similar a la que hemos visto acá. ¿Listo? Así. Simplemente que esta es para caída libre. ¿Qué otra ecuación habíamos visto? Después de, en clase, cuando tomábamos estas ecuaciones y hacíamos un despeje en el tiempo, nosotros podíamos quitar esta variable temporal y obtener una ecuación que me relaciona todas las variables dinámicas, que son, bueno, en ese caso eran posición, velocidades inicial y final, y aceleración. Y en ningún momento me incluía la parte temporal. Esa ecuación tenía esta forma. Entonces, era la diferencia de cuadrados, es decir, la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, era igual a ¿qué? A 2 veces el valor de la aceleración por la altura. O en este caso el desplazamiento, que sería la altura final menos la altura inicial. ¿Listo? El análogo para el eje X era exactamente igual, solamente que cambiábamos este valor del G y esta altura. Ya no tomábamos altura, sino tomábamos como simplemente desplazamiento en el eje X. Era igual a 2 veces la aceleración por este desplazamiento. ¿Listo? Este es el análogo. Estas son las de caída libre y este es su análogo. Su análogo para movimiento horizontal. ¿Listo? Listo, por ahora tenemos estas 3 ecuaciones. ¿Listo? Esas serían las ecuaciones a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. ¿No? ¿Todos? ¿Estamos todos? Los chicos que no han activado cámara, bueno, si tienen inconvenientes me avisan porque pues es recomendación de coordinación. ¿Listo? Bueno, vuelvo y pregunto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, listo. Entonces, este valor de la aceleración puede tener 2 distintos valores. ¿De qué van a depender estos 2 valores? Van a depender de mi ubicación, es decir, de donde yo me ubique en el sistema de referencia. Vamos a tener situaciones de este estilo. Por ejemplo, la caída de objetos desde cierta altura. Vamos a tener esto. Y entonces la situación, ¿cuál va a ser? Yo ubico el paciente, bueno, la persona o el observador acá, en este punto. Y también puedo ubicar ese mismo observador, lo puedo ubicar acá. En estos 2 puntos, el valor de G va a ser diferente, dependiendo de cómo sea el movimiento del objeto. Vamos a suponer que esta es mi piedrita, que está cayendo. Estaba cayendo hacia acá. ¿Listo? Si yo estoy ubicado acá, si yo me ubico en este punto, en la parte de abajo, ¿qué valor va a tomar esa aceleración? Va a tener 2 valores. Puede ser positiva o puede ser negativa. Si me Positiva. ubico, si me ubico abajo, ¿qué valor va a tener? Positiva. Positiva. ¿Positiva? ¿Alguien más dice que es positiva? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Este valor de la gravedad
puede tener distintos valores dependiendo de donde yo me ubique. ¿Listo? Entonces, la suposición inicial, ¿cuál es? Yo tengo mi objeto que está cayendo. ¿Listo? Que cae desde esta altura. Si yo me ubico acá, en este punto, según mi punto de observación, el valor de la gravedad puede ser positivo o negativo. En este punto, ¿qué valor tendría? Positivo. Hay unos que dicen que es positiva. ¿Quién más dice que es positiva? Positivo. ¿Quién más dice que es positiva? Yo. ¿Están seguros que es positiva? Sí, hagámosle caso a Camilo, pues. Sí. Bueno, Básicamente, pues pues. le van a hacer caso siempre a Camilo. Hoy Camilo se equivocó, ¿Por pero está qué? bien. El valor de la gravedad aquí es negativo. Aquí lo vamos a considerar negativo. ¿Por qué? Resulta que cuando yo veo esta situación desde acá, yo lo estoy viendo al contrario de o sea, no lo estoy viendo en el mismo sentido del movimiento. ¿Sí? Yo estoy viendo el objeto, yo estoy viendo la descripción del movimiento, pero no en la misma dirección. Este objeto está cayendo. ¿Listo? Expliquémoslo acá. Aquí arriba este valor es positivo. ¿Por qué? Si yo me paro por arriba de la piedrita, yo simple la voy a ver alejando. ¿Listo? Y ella va a ir cayendo, se va a ir alejando. ¿Listo? Y tiene que ver con la dirección porque la gravedad es una fuerza de tipo atractiva. ¿Listo? ¿Qué tiende a hacer la gravedad? La aceleración de la gravedad, ¿qué tiende a hacer con los cuerpos? Usualmente, ¿qué tiende a hacer? Tiende a traerlos hacia el centro de la Tierra. Es decir, todos los cuerpos que estén sometidos a un campo gravitacional se van a ver atraídos por hacia el centro. Es decir, ella siempre va a tender a jalar todos los cuerpos hacia su centro de atracción. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico acá, simplemente estoy viendo la esfera que está haciendo ese mismo movimiento. Es decir, se está viendo atraída y se está acercando, está interactuando con ese campo gravitacional. Es decir, está siendo atraído. ¿Listo? Esto es más fácil de verlo si realizamos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a decir, bueno, ya que Camilo es quien ha respondido, bueno, entonces vamos a decir que Camilo lanza desde la azotea de su casa, bueno, lanza hacia arriba, vamos a decir que lanza hacia arriba. Desde la azotea de su casa, una piedra con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Listo? Es decir, cogió la piedrita, la tiene aquí en la mano y la lanzó hacia arriba. ¿Listo? Eso fue lo que él hizo. Entonces vamos a decir, si la altura de la casa es de 60 metros, vamos a calcular. Lo primero que vamos a calcular es la altura máxima que alcanza la piedra. Y lo segundo, el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Cuando tenemos problemas de ese estilo, ¿qué es lo primero que siempre Dibujar. hacemos? Hacemos un dibujo de la situación. ¿Listo? Y sacamos los datos aparte. Y sacamos la información relevante del problema, es decir, los datos. Muy bien. Listo. Esta es la casa. Vamos a suponer que esta es la casa. Esta alturita de acá, entre este punto y este punto, ¿es cuánto? 60 metros. 60 metros. Muy bien. Listo. Y él lo que tenía era aquí una piedrita. Por cuestiones de tiempo no dibujo a Camilo. ¿Listo?
Vamos a dibujar a la persona que está acá. Listo, lanzó la piedra. ¿En qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba, listo. La piedra se fue así. ¿Con qué velocidad? 5 metros sobre segundo. Esta velocidad, ¿cómo la llamamos? Velocidad inicial. Velocidad inicial, muy bien. Es de 5 metros por segundo. Listo. Queremos calcular la altura máxima que alcanza la piedra. Listo. ¿Cómo calculamos esa altura máxima? Pongámoslo en contexto. A ver. Nosotros tomamos la piedrita, podemos tomar un objeto. Cuando ustedes lo lanzan hacia arriba, él va subiendo, va subiendo, va haciendo este recorrido, va haciendo este recorrido, hasta que llega a cierto punto y empieza a caer. ¿Qué sucede cuando llega a ese punto máximo? La velocidad es 0. La velocidad es cero, es decir, el cuerpo es como si se detuviese. Ujú. Él va a hacer esto y va a caer. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando él está acá en la altura máxima, es decir, a esto de acá, es lo que yo llamo la altura máxima. ¿Listo? En ese punto, ¿qué sucede? En el punto de altura máxima, Las velocidades se vuelven 0. la velocidad final se hace cero. Ujú. ¿Listo? B es igual a cero en esa altura máxima. ¿Listo? Eso es lo que sucede ahí. Entonces vamos a calcular esa altura máxima. O bueno, para poder calcular esa altura máxima, ¿qué tendríamos inicialmente que calcular? El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Muy bien, David. Tenemos que calcular ese tiempo que tarda en ir desde este punto hasta esta altura máxima. ¿Cómo calculamos ese tiempo? ¿Qué ecuación podríamos utilizar? Tiempo es igual a la velocidad. Entonces, para resolver la pregunta número 1. Altura máxima, a ver. Debemos calcular el tiempo de vuelo, ¿listo? ¿Cómo calculamos ese tiempo? Ah, listo. ¿Qué ecuación debemos utilizar? Por ejemplo, Daniel. ¿Cuál de las que listamos anteriormente deberíamos utilizar? Ah, Si queremos calcular ese tiempo de vuelo. A sabiendas, ya conociendo estos datos, ¿no? La velocidad inicial, la velocidad en este punto es cero, y pues obviamente que conocemos el valor de la aceleración. pues la tercera, ¿no? Muy bien. Podemos calcularlo de dos maneras. Muy bien, Daniel. ¿De qué formas lo podemos calcular? Utilizando la tercera ecuación que me relaciona todas las variables dinámicas, es decir, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la diferencia por el recorrido de la piedra. O podemos hacerlo simplemente calculando, esta es la primera forma, y la otra forma es calculándolo de esta forma, utilizando la segunda ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. En este caso, ¿qué signo pondría? ¿Más o menos? Más. Yo pondría el signo menos. ¿Por qué? Porque la piedra va subiendo. Recuerden que se está moviendo en contra de la atracción gravitacional, ¿sí? Por eso. Es decir, la piedra va haciendo este movimiento, pero la atracción siempre la va a tender a jalar. ¿Listo? Entonces, como se está moviendo en contra, yo la pongo con signo negativo. Menos la gravedad por el tiempo. Utilizando esta, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente lo que nosotros haríamos acá es reemplazar los valores. Velocidad final al cuadrado, ¿la conocemos? 0. Es cero, muy bien. 0 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a hacerlo todo completo.
menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad inicial al cuadrado? 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A 2 veces, a 2 por el valor de la gravedad, que es 9.8 unidades metros sobre segundo cuadrado, por la diferencia de alturas. Esto lo vamos a llamar y menos y0. ¿Esto cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría esto? 0. ¿0? Menos Como queremos 25. calcular la altura máxima, uy, ya vamos a terminar, bueno, nos quedan 10 minutos. Como queremos calcular la altura, debemos despejar este término de acá. ¿Listo? Ese término lo queremos despejar simplemente de ahí. Entonces, ¿qué hacemos para despejarlo? ¿Qué hacemos para Lo despejarlo? dejamos, lo dejamos solo en un lado del igual. Lo dejamos a un lado de la igualdad solito. Listo. Este cero de acá, este término de acá, ya no me sirve, porque simplemente es un cero, ¿listo? Y aquí lo que tengo es un 25 Menos 25. menos 25. quería menos 25 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Y todo este término de acá, ¿qué está haciendo? ¿Manda? Con respecto a este, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Multiplicando. Lo paso al otro lado A dividir. a dividir, muy bien. Dividido en todo ese término. 2 por 9.8. ¿Listo? Aquí vamos a quitar las unidades para evitarnos un poquito de complicaciones. Y este simplemente sería el valor de la altura. Y menos y0. ¿Cuánto nos da esto? 19,6. Todo este cociente, todo esto nos da 19,6. No. Todo esto. Todo eso da menos 1,27. ¿No es 1,27 Sí, señor. unidades? ¿Estamos hablando Metros de qué? sobre segundo al cuadrado. Ojo, Ah, no, metros. metros, nos da metros. ¿Por qué? Recuerden que acá cuando le damos todas estas unidades al cuadrado nos quedan metros cuadrados y segundos al cuadrado. Y este 9.8 tiene unos segundos al cuadrado. Yo estos segundos al cuadrado de acá los simplifico con los de acá y un metro cuadrado de acá lo simplifico con un metro de acá. Simplemente me queda metros. ¿Listo? Y esa sería la altura. Sino que este signo menos nos explica. La ecuación es esta. Perdón, chicos. La ecuación es esta. ¿Listo? Y este es el valor. ¿El valor de qué? De la De altura. la Esta altura. es la altura máxima. ¿Listo? Profe, ¿por qué positivo? Este positivo se explica cuando tenemos la ecuación original. Ay, perdón, es que es color era. Dejémoslo en rojo. Porque tienen que sumarse. Porque aquí como este signo es el que cambia. Lo que pasa es que cuando yo cambio el signo acá, digamos, aquí estoy utilizando este signo menos. Cuando yo utilizo este signo menos y despejo, aquí hay un signo que me... tengo un menos 1. Tengo que multiplicar por un menos 1 para que este me quede positivo. Cuando yo multiplique por ese menos 1, me va a cambiar este signo acá. Yo les envío la explicación de esa partecita, ¿listo? Yo la tengo hecha por ahí en mi cuaderno, ¿listo? Yo les explico bien esa parte, ¿listo? ¿Esta qué sería? La altura máxima utilizando la ecuación que nos dijo Daniel, ¿listo? Si lo queremos calcular de esta forma, ¿qué tendríamos que hacer? Acá. Tener el tiempo. Obtener el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a despejarlo de una vez. ¿Este qué está haciendo? Sumando. Sumando. Pasa al otro lado. A restar velocidad final menos velocidad inicial Ajá. Velocidad menos más gravedad. velocidad inicial. Es igual
Ah, a gravedad sí. por el tiempo. Perdón, aquí La vamos menos, gravedad ¿no? pasa a dividir. Ah, aquí la gravedad pasa a dividir, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Velocidad Velocidad final menos menos velocidad inicial dividido en dividido menos gravedad. en menos gravedad. ¿Y esto es igual a qué? Tiempo. Al tiempo. ¿Listo? Reemplacemos los valores. Entonces, ¿qué valores tenemos? Velocidad final, ¿cuánto es? 0, 0, listo. Velocidad inicial, 5, 5. Y esto sobre menos menos 9.8. 9,8, Perdón, menos 9.8. Y esto es igual al tiempo. 0 menos 5, ¿cuánto me da? menos 5, Menos 5. Y 5 dividido en 9.8. 0,51. Menos No, 0. como es, recuerden que acá Ah, sí, tenemos menos 5 arriba y un menos y menos 9.8 abajo. abajo. Los menos los puedo simplificar, ¿listo? Ujú. Simplemente yo los puedo quitar porque como están arriba y está abajo, es como si yo arriba multiplicara por menos 1 arriba y abajo. Yo con eso elimino ese signo menos, ¿listo? Entonces, ¿cuánto me dio esta división, Camilo? 0,51 Muy bien. 0.51, ¿qué? segundos. Segundos. Listo. Ese es el tiempo que tarda en ir desde este punto hasta aquí arriba. Y ahora, ¿cómo calculamos la altura máxima ya con este tiempo? ¿Qué usamos? ¿Qué ecuación tendríamos que usar? No sería Usaríamos la mejor. primera. Podemos obtener que en la primera ecuación nos da esto. Yo pasé la altura inicial al otro lado restando y obtengo el desplazamiento vertical. ¿Listo? Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo y esto, ¿cierto? ¿Esta velocidad cuánto vale? 5. Vale 5. Multiplicada por este tiempo de vuelo más un medio del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es este mismo tiempo. Hagan ese cálculo. ¿Cuánto les da la altura? ¿Cuánto creen que les da esa altura? Vamos a hacer ese cálculo. Perdón. Aquí va el menos porque el movimiento es hacia arriba. Aquí me estoy equivocando yo, ¿listo? ¿Cuánto da esto, Camilo? O bueno, ¿quién ya haya hecho el cálculo? No. Camilo. No, todos. Vamos a hacer el cálculo todos, ¿listo? Por ejemplo, Samuel, ¿cuánto te dio el cálculo? No lo sé, profe. Calculadora en mano. Esa Está sin altura pilas. máxima es igual a 5 por 0,51, que es 2,55. Acá, Menos, el valor de G es 9.8, siempre. se divide en 2, entonces quedaría ¿Cuánto me daría esto? mm, ¿Cuánto me daría esto? 1,27. ¿El resultado total? No,
el resultado de un medio de gravedad por Menos tiempo al cuadrado. 1.27. ¿Y esto cuánto me da? 1,28. Como 50 y... 1.28. Aquí ustedes están teniendo en cuenta solamente dos cifras decimales. Si ustedes hacen el cálculo completo, es decir, todo este cálculo completo, les va a dar exactamente el mismo resultado, ¿listo? Mm, El resultado es el mismo, ¿listo? ujú. Entonces tenemos dos